Iglesia Epicentro es una comunidad del Reino de Dios sin fronteras y es parte de la gran familia global de comunidades del Congreso WBL. Iglesia Epicentro tiene bases en Dallas, Texas y en Córdoba, Argentina, con la misión de avanzar y completar los propósitos de Dios, trabajando junto con las demás comunidades de reino en todo el continente americano. Hola, te saluda Hugo Sosa. Es mi deseo que puedas identificar en tu mente y corazón la voz de Dios a través de esta enseñanza que ya ha sido de mucha importancia para nosotros como iglesia y como comunidad global que somos. Mientras que te dispones a oír este mensaje, quiero que sepas que hay muchas cosas que determinan con qué actitud escuchas. Y es mi deseo que tengas un mayor panorama de lo que toma lugar en tu búsqueda de Dios. Para ello te recomiendo mucho que revises los demás audios que tenemos disponibles. También quiero que sepas que tienes toda la libertad si deseas ponerte en contacto con nosotros y no dejes que ninguna duda te impida hacerlo si así lo sientes. Ahora escucha este mensaje. Cierra tus ojos conmigo y Señor, enséñame a ser profundo cuando te escucho. Señor, enséñame a ser profundo cuando tú me hablas. Enséñame a dirigir mis ojos a ti, Señor, cada vez que me estás dirigiendo la palabra. Señor, enséñame a poner atención. Te amo, Señor, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No puedo terminar de enfatizar la importancia que tiene oír. Siempre me retumba mucho en mi cabeza cuando Jesús decía una y otra vez, el que tiene oídos para oír, que escuche. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué el Señor apelaba tanto a que la gente escuchara? Hoy, como que la iglesia no apela a eso. Hoy como que la iglesia nada más apela que actúes mecánicamente, pero no que escuches algo. Entonces la pregunta es, ¿qué has escuchado? ¿Qué has escuchado en tu vida? ¿Qué hay en tus oídos? ¿Qué es lo que te trae un eco en tu cabeza, en tu corazón? ¿Hay cosas que estás oyendo? ¿Sí puedes discernir eso que Dios te quiere decir? ¿Sí? ¿Tienes oídos prestos? El Señor Jesús, Él hablaba y estaba miles de personas quizás oyendo lo que Él decía. Pero cuando terminaba de predicar, Él decía, el que tiene oídos, que escuche. Como diciendo, aquí no terminaste. Yo terminé de predicar, pero tú no terminaste. Y ese es un problema. Porque la iglesia tradicional piensa o ha tenido esta actitud de que cuando el pastor termina de predicar, yo termino de oír. Ya está, ya oí. ¿Verdad que es así? Y eso es nada más humano, eso es carnal. El oír es el espiritual. El oír es decir, este hombre terminó de hablar, pero Dios me sigue hablando. Y si no le das la segunda oída, o sea, ya me oíste a mí, pero ahora ponte a oír lo que Dios te está diciendo. Si no le das esa segunda fase, entonces no estás oyendo. Solamente oíste algo humano, no algo espiritual. Tienes que saber oír. Y lo bueno de eso es que puedes oír las 24 horas del día. Puedes estar aún durmiendo y el Señor te puede estar hablando. ¿Te ha pasado eso? Sí, claro que sí. Puedes estar en el medio de un desastre y sientes algo que te está hablando. Me ha pasado a mí muchas veces. Tienes que saber vivir escuchando la voz del Señor.
Así que yo puedo terminar de predicar, pero tú no terminas de oír. No hagas eso. ¿Está bien? Vamos a ver entonces algo muy importante de que por qué hay que oír. Y esto responde a la pregunta, ¿qué es una familia? ¿Qué es una familia? Y quizás podemos ya decir que es una familia, o ya todos tenemos un concepto de familia. Pero ¿por qué digo yo que el oír a Dios tiene que ver con lo que es familia? Queremos responder a esta pregunta. ¿Qué es la familia de Dios y por qué integrarme a ella? Hemos hablado mucho de la integración. La pregunta es ahorita, ¿por qué integrarnos a ella? Amén. Y vamos a leer Lucas 8:21. Dice así: Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. De ahí a mí me hace tan importante el oír al Señor, porque el oír al Señor me constituye en familia, me constituye en una familia. Escucha muy bien este principio, porque también se aplica en lo que es familia, en lo natural, en lo biológico. Un ingrediente clave de lo que es familia es gente que puede oír. Y vemos que los problemas familiares es cuando no oyen lo que el padre está diciendo o no oyen las instrucciones de lo que hace a una familia. No podemos tener una familia con personas que no están oyendo. Dios, o sea, la familia de Dios es gente que está netamente oyendo al Señor. Y si yo lo pongo eso en mi familia, con mi esposa y mis hijos, entonces tiene que estar ese ingrediente en mi familia. Mi esposa me tiene que estar oyendo y mis hijos me tienen que estar oyendo. ¿Y cómo yo hago que ellos me escuchen? Eso es espiritual. ¿No te ha pasado que cuando tú le hablas a una persona, tú sabes que los oídos de esta persona te están oyendo, pero sabrá Dios si adentro me estará oyendo? ¿Verdad? En la familia no puede haber sordera. Lo que le da la vida a la familia son oídos de instrucción. Nadie nace en una familia para hacer lo que se le da la gana. Nacemos en una familia para recibir instrucciones. Eso es el liderazgo más sano que existe en el mundo. Y me tengo que volver otra vez a Génesis. Cuando nació el primer hijo de Adán y Eva, según dicen algunos eruditos, que tenía más de 100 años cuando nació el primer hijo. Más o menos. 100 años viviendo nada más con Eva. No sé si habrán sido exactamente 100 años, pero esos son los cálculos que hacen. Ahí después tú investiga. Total que no nacieron inmediatamente. Dios creó al hombre, creó a la mujer, y sus hijos no nacieron al siguiente día. Eso lo sabemos de seguro. Cuando nacen los hijos, nacen, el patrón bíblico, en un matrimonio constituido por Dios mismo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando una persona entra al planeta, tiene que entrar en una estructura. No puede caer como en las películas de Terminator, que de repente cae, ¡pum!, y aparece, ¿verdad? No, así no es. Es más, ¿quién nos dio el ejemplo de eso también? Jesús, el mismo Señor Jesús. Él pudiera haber caído solo, ¿no? Pero no vino así. ¿Cómo vino? Nació dentro de una familia, dentro de un papá y de una mamá, que le tuvieron que dar formación. Ese es el tiempo crucial en la vida de un ser humano. ¿Qué pasó
¿En qué formación entró? Entonces, lo primero que podemos deducir es que cuando nace un niño, no nace para mandar a los padres, nace para sumarse a lo que los padres vienen haciendo. ¿Amén? Mira, cuando un niño nace, los padres le dan la bienvenida a lo que ellos están construyendo. Y eso es un principio importante porque hoy la sociedad moderna está estructurada de una forma que cuando nacen los niños se desbarata el matrimonio. Porque no hay estructura, no hay forma, es un montón de peleas y discordias y pues nació el niño y hasta muchos lo miran que fue mala suerte. Muchas personas dicen, hijo, pues quedé embarazada, ¿verdad? Como diciendo, uff. Y no sabemos esa dimensión de vida. Pero acá Jesús dice que mi familia, y ahí define lo que es familia. Primero nombra esta palabra, son los que oyen. ¿Los que oyen qué? Su palabra, su estructura de vida, y la obedecen. O sea, que una familia siempre es un grupo de gente que está dentro de una obediencia. No se puede definir a una familia fuera de obediencia a Dios. Ya es nada más, como dicen en inglés, roommate. Una familia no son compañeros de cuarto, porque familia no se define en lo biológico. Si tú vas a definir a familia en lo biológico, ya estuvo que lo definiste mal. Se define con un diseño, con lo que Dios dice, y eso es un lenguaje espiritual. Quiero decir esto, el diseño espiritual de Dios para la familia siempre es dentro de un contexto comunitario. Y también siempre ha sido que la vida familiar se organice en torno a los estándares de Dios para el cumplimiento de la voluntad de Él. Lee la Biblia y vas a ver que cuando Dios organiza una familia, siempre lo organiza acorde al propósito de Él. Nadie que se organice su familia por su propia cuenta va a poder oír lo que dice el Señor. Si sabes tú que el rechazo de mucha gente a Dios es por una mala estructura familiar, ¿sí sabías eso? Una mala estructura familiar produce un rechazo a Dios. Como diciendo, yo ya soy así y no voy a cambiar, y así soy. Y muchas personas cancelan el propósito de Dios por darle vuelta a una familia o por cambiar de familia. Todos saben de que la familia es el centro del desarrollo de una sociedad, de una nación. Pero eso es a nivel humano. A nivel espiritual es lo que hace que Dios termine su propósito. Por eso, cuando Dios define a una familia siempre dentro del propósito de Él, se asume que esta gente está oyendo. ¿Qué ejemplo hay cuando una familia oye? Que Dios dice, esa es mi familia, gente que está oyendo. ¿Qué ejemplo hay en la Biblia de eso? Hay un montón, pero uno de los que hemos venido mencionando y que me quebranta a mí mucho es la famosa noche cuando salieron de Egipto. Esa noche Dios le habla a todos los padres de familia y les dice, tienen que sacrificar este cordero, tienen que vestirse de tal cosa, tienen que comer de esta manera, tienen que poner esta sangre aquí en esta puerta, porque si no, el ángel del Señor va a entrar y va a tomar el primogénito. Lo curioso es de que Dios le habló al papá, a todos los cabezas de familia. Y ahí viene lo que es oír, Porque el papá oyó, entonces se benefició la familia. ¿Sí? Es un diseño. Porque el papá pudo escuchar, ok, se tomó acción en la casa. Yo quiero tener una buena familia.
¿Qué tengo que hacer? Oír al Señor, porque lo que estoy oyendo va a traer la definición a cómo vivimos aquí adentro de esta casa. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Lo que yo escucho y lo que mi esposa escucha define cómo se vive aquí en esta familia. Dios define la familia de esa manera. Jesús redefine lo que es familia. Mi madre y mis hermanos, obviamente está hablando mi familia, porque ¿por qué dijo mi madre y mis hermanos? Porque vinieron a él a decirle, hey, tu madre y tus hermanos te andan buscando. Como diciéndole, tu familia te viene a buscar. Pero él dijo, no, mi familia son los que hacen la voluntad del Señor. ¿Qué es la familia de Dios? ¿Y por qué integrarme a ella? ¿Estamos bien? ¿Qué es la familia de Dios? No es nada más gente que va a la iglesia o gente que pertenece a una denominación, sino es gente que escucha la voz del Señor, gente que es profética, gente que tiene un corazón. Cuando Jesús dice, si tienes oídos, escúchame, te está llamando, quiero que seas parte de mi familia. ¿Ya lo viste? La invitación es, sé parte de mi familia. No seas parte de la multitud, sé parte de mi familia. ¿De dónde también dice eso la Biblia? Cuando dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Comen todo lo que les doy. No, ¿qué dice? Oyen mi voz. Ahí está hablando otra vez la definición de lo que es familia. Si dice que mi familia son los que oyen y luego las ovejas lo oyen a él, pues está igualando ser oveja a ser familia. Lo está igualando. Estamos redefiniendo estas cosas. Ya viste que todo este lenguaje es interno. Todo este lenguaje va adentro tuyo. Este lenguaje no es de los labios para afuera. Este lenguaje es adentro del corazón. Y eso lo tengo que aplicar en mi matrimonio y en mis hijos. Porque queremos que la gente sea familia. Queremos que la gente se integre a una familia. No que la palabra esa también, congregarse. Esa palabrita también suena bien, pero tiene un trasfondo muy religioso también esa palabra. La gente piensa congregarse es religiosamente ir a una reunión y pensar que ya están bien. Eso no es congregarse. O ya voy a una iglesia. Mucha gente, tú le hablas de Dios a una persona y te... Oh sí, yo ya voy a una iglesia, yo ya me congrego en tal parte, como diciendo, déjame de molestar. Ya hago lo que tengo que hacer, ya voy a un edificio. Y no, ¿sabías tú que tú puedes estar, según tú, congregándote en un lugar y en realidad no estar congregándote? El ir a estar sentado en un lugar no quiere decir que te estás congregando. Porque la palabra congregarse que está en la Biblia no es en términos físicos, siempre es profético, siempre es espiritual. Congregarse es estar conectado a una familia, no es ir de visita, es estar integrado espiritualmente. Y la integración espiritual viene por oídos, no viene por la actividad de subirse al carro, viajar a un edificio, subirse al carro. No es el ir y venir en un carro o en un auto o caminando o en un autobús a un lugar. Es adentro. No estoy diciendo que no hay que ir a ningún edificio, estoy diciendo lo que es realmente ser parte. Y necesitamos ser parte de una familia. Así que Jesús dice aquí que su familia es gente que puede oír. Y Él lo dijo muchas veces. Jesús habló mucho de oír. Repito, Él dijo muchas veces, el que tiene oído, que me escuche. Habló de que mis ovejas escuchen mi voz. Familia es los que me escuchan a mí. También dijo, ¿en qué consiste la vida? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De la palabra que puedo leer en un libro o de la palabra que sale de la boca de Él.
Es distinto, ya hablamos de eso. Puedes checar los mensajes que ya tenemos disponibles. Leer la Biblia no quiere decir que estás oyendo. Nada más estás leyendo, pero aparte escuchar es otra cosa. Bueno, hay que hacer las dos, pero dice Jesús que tu vida consiste en oír. ¿Qué quiere decir eso? Si ponemos estos versículos juntos, ¿qué diríamos? Que la vida consiste en ser familia. ¿Lo viste? Yo escuché esto de un amigo mío que estaba sufriendo un divorcio. ¿Y saben qué me dijo llorando? He llegado a la conclusión, me dijo, que no existe otra cosa peor en la vida. No existe otra cosa peor en la vida que un hombre pierda a su esposa y a sus hijos. Y me lo dijo llorando. Más grueso que eso no existe. Dame lo que tú quieras, pero no me hagas eso porque me matas. Y estaba llorando. Qué bueno que se dio cuenta, aunque sea tarde. Pero yo pienso que Dios le puede dar restauración, ya que Él mira esa realidad. Lo malo es cuando pasas por una situación así y no te das cuenta de eso. ¿Cuándo vas a restaurar la cosa? Y eso me concuerda a mí con lo que dijo Jesús. ¿En qué consiste la vida? En oír. Ok. ¿Qué es la familia? Gente que oye. ¿En qué consiste la vida? En ser familia. En ser familia de Dios. ¿No es algo hermoso formar una familia? Jesús puso esto en lo que consiste en la vida como algo hermoso. ¿Sí? Puedes mirar a tu esposa diferente, ¿verdad? Mirar a los hijos, ¿no es hermoso? Pero ¿cuál es el punto? ¿No hay algo hermoso en los padres cuando tus hijos te escuchan? ¿Cómo te sientes cuando te escuchan tus hijos? ¿Cómo compras eso tú con plata? Pero ¿por qué los papás somos tan duros de cabeza que pensamos que porque le compramos cosas me van a oír? Porque ese es el reclamo de los padres. Si le di todo, ¿por qué ahora me hace esto? Yo le di todo. Tenemos que entender que hay oídos espirituales y ese es mi trabajo con Karen, de destaparle los oídos a mis hijos. Escúchame, porque aquí queremos ser una buena familia, vamos a empezar a oír a Dios. Amén. Porque Él nos da un lenguaje. Cuando tú escuchas a Dios, Dios te da un lenguaje nuevo, te da una palabra nueva, que la oíste, y eso resulta el pan de tu casa. Ese es el pan que necesitas, la voz de Él. Bueno, eso es, te hablé de lo que es familia en lo local, aquí nada más tú y tu esposa, pero eso también es ser familia como iglesia. Y nosotros estamos conectados a una familia global. Entonces yo escucho, yo soy una persona que escucha. Yo escucho a mi liderazgo. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque escucho. Y eso nos da forma, nos da sentido. Amén. ¿Por qué integrarme a ella? ¿Por qué integrarme a la familia de Dios? Porque te trae luz, te trae claridad en tu vida espiritual. Mira, vamos a leer esto en Mateo 13, una vez más, Mateo 13, 47 al 50, una vez más, porque esto ya lo hemos visto muchas veces. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla y se sientan a recoger lo bueno en las cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto la gente lo usa para predicar del infierno.
aquí no está hablando del infierno, está hablando de lo feo que es no estar con el Señor. No está hablando de un lugar geográfico. Y Jesús una vez más pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Siempre el Señor quiere saber si lo oyeron. ¿Y qué estamos oyendo de aquí? Esto a mí para no hablar de punto por punto de toda la parábola, pero sí quiero recalcar esto. En el mar todo viene mezclado, peces buenos y peces malos. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie tiene identidad, nadie sabe quién es quién. Todo está revuelto. Pero cuando entras al reino del Señor, hay unas manos, esas manos representan las manos de la familia, las manos de papá y mamá, las manos apostólicas, las manos del liderazgo de la iglesia, que te van a separar lo bueno de lo malo. O sea que hay una mentalidad que tiene que separarse a través de su palabra, de sus principios. Tú adentro comienzas a separar cosas. ¿Te está pasando eso? Porque tú vienes todo diciendo lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué digo eso? Porque ¿cuánta gente dice todas las iglesias son lo mismo? Te da igual Dios. ¿Es así? Como diciendo, a mí Dios me da igual. En otras palabras te está diciendo eso. No es lo mismo. No es lo mismo. Se tiene que separar. Cuando tú hablas así es porque no traes discernimiento adentro. Por eso te da todo igual. Pero la separación te trae identidad. De ahí la importancia tan grande de conectarnos. Porque la familia te trae identidad. Cuando tú entras a vivir en familia, lo primero que pasa, te separan y te dan identidad. Y te dicen, tú eres bueno. Cristo está en tu vida. Oh, ¿ya no estoy mezclado? No. Ahora estás en el reino del Señor. Oh, ¿y eso qué quiere decir? Que ahora tienes autoridad, tienes una herencia, tienes otras bases de vida. Oh, porque tú antes vivías con bases que cualquiera las usaba. El bueno y el malo, todos usaban lo mismo. Ahora no, ahora hay una cesta, te ponen en una cesta, en un canasto. ¿Qué quiere decir eso? Te apartan en una estructura de vida. Y eso es lo que hace una familia. La religión no hace ese trabajo. La religión te amontona en una denominación y te hace creer que estás contento porque hay muchos de esa denominación y entonces te sientes tú que estás bien por una aprobación religiosa, pero nunca te han separado adentro. Eres el mismo. No hay transformación. Las denominaciones son todas iguales en ese sentido. Pueden tener diferencias de puntos doctrinales, que eso es lo que divide a las denominaciones. Pueden tener diferencias teológicas, pero el estilo de la vida de la gente son todos iguales. O sea que por eso la gente dice, da igual ir a cualquier parte, como quiera, nadie cambia. Y no es así. Hay una separación no de religión, no hay una separación de denominación, hay una separación de identidad. Te están dando la santidad del Señor. Así que eso es una razón importante por qué integrarme a la familia del Señor. ¿Qué otra razón hay? Esta también me gusta mucho. Es para adoptar un lenguaje nuevo. Adoptar, pon mucha atención a esto, un lenguaje nuevo. Dice la Biblia en Génesis 14, 17 al 23, es la historia cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. Y Melquisedec lo bendice a Abraham con estas palabras. Después lees tú la historia, no tengo el tiempo de leer toda la historia. El versículo 19, Génesis 14, 19, dice, luego bendijo a Abraham con estas palabras. ¿Con qué lo bendijo? ¿Con unas qué? O sea, con un lenguaje. Le dio un idioma, lo bendijo dándole un idioma, dándole una manera de hablar, dándole unas palabras. De ahí la importancia de oír. ¿Cómo estás hablando? Sigamos leyendo, mira. ¿Qué le dijo?
que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Una vez más, versículo 19, luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Eso fue todo lo que dijo. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo. ¿Y de dónde sacó ese lenguaje Abraham? ¿De dónde sacó Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra? Se lo acababa de decir Melquisedec. Porque Abraham nunca había dicho eso antes. ¿Ya ves? Abraham se conecta con Melquisedec, que representa el sacerdocio del Señor Jesucristo. O sea, se conecta con la iglesia, tipológicamente hablando, y vienen y le dan un lenguaje y le dicen: te voy a bendecir. ¿Cómo me vas a bendecir? Te voy a dar una revelación. ¿Qué revelación me vas a dar? Que Dios es altísimo. ¿Qué quiere decir altísimo? Que es lo más alto que existe. Te voy a dar una revelación bien alta en tu vida. Te voy a dar lo más alto que hay en esta vida. Dios es lo más alto. Él creó el cielo y la tierra. Ese es el lenguaje nuevo que te voy a dar. Esa es mi bendición para ti. Le impartió un lenguaje diferente. Se da vuelta a Abraham y le hacen una propuesta corrupta, el otro rey babilónico. ¿Y cómo responde Abraham? Con el nuevo lenguaje que le acaban de dar. ¿Pasa eso hoy en la iglesia? No. Cuesta 20 años para que alguien pueda hablar como se le está enseñando. Abraham le tardó unos minutos, fue instantáneo. Nota la apertura de corazón que tenía. ¿Cómo pudo captar la frecuencia inmediatamente? Se dio vuelta y respondió como le acababan de enseñar. Eso es oír. Por eso digo que eso lo constituye familia. ¿Ya viste cómo es una familia? Gente que está oyendo. Rápido adoptó un lenguaje nuevo. Así que si tú eres parte de esta iglesia, si tú estás integrado a esta familia, ¿con qué lenguaje estás hablando? Tienes que hablar con lo que Dios te está enseñando desde que has entrado aquí la primera vez, si en verdad estás oyendo. No me hables en un lenguaje de hace 10 años atrás. Adopta lo nuevo, así como Abraham. Por algo le dicen el padre de la fe. Creyó inmediatamente. ¿No es un ejemplo hermoso? Si yo te digo, trata bien a tu esposa, y tú vas, no, te acabo de decir que hagas algo bueno, vas a tu casa y la riegas otra vez. No me estás oyendo. Bueno, a mí, pero a Dios no estás oyendo. Eso no te hace familia, hermano, porque estás viviendo para otro lado. La importancia de integrarnos, de conectarnos. ¿Lo estás viendo? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Por qué tengo que integrarme? ¿Por qué? Para traer una correcta revelación de Cristo en mi vida. La gente viene pensando de Dios cualquier cosa. ¿Has visto eso? La persona que no está integrada, la persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, no sabe definir a Dios, ¿verdad que sí? Tú le preguntas, ¿quién es Dios? Y te dice, pues alguien bueno, el Ser Supremo, la energía.
la energía del universo. No saben. Ahora mira, Jesús hizo esa pregunta. ¿Se acuerdan? ¿Quién dices tú que soy yo? Y viene la gente y dice, bueno, la gente dice que tú eres un maestro, que eres un profeta, que una persona buena. Y viene Pedro y le dice, tú eres el Cristo. Ok. De ahí vamos a comenzar tú y yo, Pedro. Fue en ese momento que le dio unas llaves, las llaves del reino. No vas a creer que eran un manojo de llaves. Las llaves del reino quiere decir, te doy acceso a lo que soy yo. ¿Por qué? Porque me puedes ver como soy realmente. Me has definido bien. Me puedes ver bien como soy yo. Y eso es en el Espíritu. Ok. Hay un ejemplo hermoso que también siempre me conmueve esta historia a mí en la Biblia, donde vemos que a una persona se le corrige su pensamiento de Dios. Si tú vienes aquí a esta iglesia, tu definición de Dios, tu revelación de Dios se tiene que corregir. No vas a pensar y seguir definiendo a Dios mal. Tienes que definir a Dios bien. Y eso es espiritual, no es un curso bíblico. Eso está en tu corazón. Es la historia de Felipe con el eunuco. Al eunuco le corrigen su definición de Dios de una manera impresionante. La historia está en Hechos 8, 27 al 38, para que lo leas después, porque es largo. Pero dice que venía aquí sentado en su carro este funcionario etíope de una reina que se llamaba Candace. Venía a Jerusalén para adorar. O sea que este hombre venía leyendo la Biblia y venía buscando al Señor. Él andaba buscando a Dios. Él fue a adorar, estaba leyendo la palabra. Dice aquí el versículo 28, dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. O sea, estaba adorando y estaba leyendo. Y el Espíritu, ahí está la palabra clave, Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Si alguien no me enseña. Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Ahí está la conexión, ahí está la apertura de corazón. Siéntate conmigo porque te quiero oír. No le va a decir, siéntate conmigo y mira para otro lado y no me hables. Y dice, siéntate conmigo y enséñame. ¿Qué te está diciendo? Te voy a oír. ¿Estás haciendo eso? ¿Tienes eso de querer oír las cosas de Dios? Y dice, el pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego, nota la postura de este hombre, te ruego, please, dime, ¿de quién dice esto? Si de sí mismo o de algún otro. Quiero subrayar la palabra ¿de quién? Él no estaba diciendo ¿de qué? ¿O qué versículo? Él estaba diciendo ¿de quién? Él estaba buscando un versículo o estaba buscando a una persona. Tú estás aquí hoy, estás escuchando este mensaje. ¿A quién andas buscando? ¿Más información para que yo te dé de la Biblia? ¿O andas buscando a una persona? ¿Andas buscando a Dios? Cuando tú lees la Biblia, tienes que preguntar, ¿de quién habla esto? No, ¿de qué? Sino, ¿de quién? Porque mientras que yo conozca a ese quién, eso va a transformar mi vida. Y entonces, dice aquí, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, otra vez me gusta la palabra, abriendo su ¿qué? Su boca, todo el mundo está oyendo ahí,
Y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahora entendió de quién se trataba. ¿De quién se trataba esto? De Jesús. Y entonces le hizo otra pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dice, nada, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el versículo 38 dice, mandó a parar el carro. Eso me encanta. Mandó a parar el carro. Este era un funcionario, era un ministro de economía, y venía con guardaespaldas, y venía en un horario, y mandó a parar todo, como diciendo, mi prioridad ahora es Dios. Mandó a parar el carro con que llevan los bodyguards, los guardaespaldas, a los funcionarios políticos. Mandó a parar la seguridad nacional. Y nosotros no podemos cancelar un programa de televisión. Este mandó a parar todos los, ¿viste cómo van con los lentes negros y con radios y con todos los guardaespaldas? Necesito conectarme al Señor. ¿Ah? O sea que, ¿por qué integrarme a una familia? Porque me corrige quién es Dios en mi vida. Me da la correcta revelación de Dios en mi vida. ¿Y qué más? Me da prioridades. Puso este hombre prioridades nuevas. Escúchame bien, por favor. ¿Qué es de una familia si no tiene prioridades? ¿Qué es de una familia si el hombre no tiene prioridades, si la mujer no tiene prioridades? ¿Qué prioridades van a agarrar los hijos? A ver, dime, ¿qué clase de prioridades tienes? Y te diré qué clase de familia tienes. ¿Dónde está Dios en tu familia? ¿Qué prioridad tiene el Señor? Y no estoy hablando de lo físico, en tu corazón, porque este hombre pudo mover una agenda. Y hoy la gente, la respuesta clásica te dice, cuando tenga tiempo, ya que tenga la chance, voy a ir. No pueden mover un dedo para mover su agenda. Dios está al último. No. ¿Y eso? ¿Verdad? Eso no es familia. Familia es mucho más que eso. ¿Sí? Bueno. Oh, Señor, Señor, ¿por qué también necesito integrarme a la familia del Señor? Para identificarme con el proceso de mis hermanos. Importantísimo. Te voy a dar este ejemplo. Dios manda un ángel y se le aparece a María y le dice, vas a tener un hijo. Le anuncia que ella va a tener un hijo que se va a llamar Jesús. ¿Te acuerdas de la historia? Y dice aquí, en Lucas 1, la historia está en versículo 34 al 45, y dice así, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. Y por eso de ahí ella sale y se va con Elizabeth. ¿Quién le dijo? El ángel. ¿Qué le dijo el ángel? Elizabeth, tu parienta, ya tiene 6 meses de embarazo, también sobrenatural como el tuyo. Así que ve y aprende del proceso de ella. Identifícate con una familia que está pasando por lo mismo. Están en una frecuencia diferente. No eres la única. Ve y conversa con ella y vas a aprender, te vas a enriquecer de lo que es caminar en el Señor. Cuando tú vienes aquí, cuando eres parte de una familia del Señor, es para que te identifiques y te enriquezcas con la vida de otra gente. No para que los critiques, para que te enriquezcas del proceso de cómo van luchando en medio de problemas, pero van permaneciendo en su fe.
Hoy a la gente le encanta criticar a todo el mundo. Están perdiendo la lección de lo que es congregarse, valga la palabra, de lo que es conectarse a la iglesia. Mucha gente usa eso como excusas tontas. No, aquí yo no, porque ahí fulano se porta mal y pues entonces ¿qué? Estás viendo el negativo. ¿Has visto los negativos de las fotos? Qué curioso, ¿no? ¿Viste que los colores están al revés? Donde es blanco es negro y donde es negro es blanco. ¿Viste? ¿Por qué? Porque es el negativo. Hay gente que mira la iglesia el negativo. ¿Por qué no miras el proceso? No, el negativo. Eso es una excusa barata, muy, muy barata. Eso no es ser familia. Cuando un padre habla de su hijo, ¿no habla de las cosas buenas? ¿Del proceso? ¿Y cómo un padre valora por lo que ha pasado su hijo? Y sabe que tiene problemas, pero está valorando un proceso. ¿Verdad que un padre hace eso? El problema es cuando el padre no sabe el proceso, entonces se mira y hace así como diciendo, no sé qué tiene. Tienes que saber ver cómo ha caminado. ¿Por qué integrarme? Todo esto son riquezas hermosas para identificarme con el proceso de mis hermanos. Otra razón más, para entender el verdadero liderazgo de Dios. Hubo alguien en la Biblia que le hicieron entender de una manera impresionante el verdadero liderazgo de Dios. ¿Por qué? Porque todos venimos sin liderazgo. Tú vienes sin que nadie te mande. Tú vienes disperso. Tú vienes desamparado. Tú no vienes viviendo en familia. Vienes suelto en la vida. Y cuando entras a una familia tienes que saber someterte al liderazgo verdadero de una familia. Tus hijos no pueden estar en tu casa si no se someten a tu liderazgo. A un niño le es bien fácil someterse a sus padres, ya que crecen, pero hay un entrenamiento de obediencia. Todo tiene su tiempo. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Todo en su tiempo es hermoso. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar. ¿Por qué digo? Para entender el verdadero liderazgo de Dios. En la historia de Pablo, cuando esperaba por Ananías, Hechos 9, 3 al 6 y 17 al 19, ahí está la historia, pero resulta que venía por el camino a Damasco y vino un relámpago de repente del cielo y que páfate, que cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué oyó? ¿Qué pasó ahí cuando empezó a oír la voz del Señor? Inmediatamente empezó a hacer familia, comenzó a caer en una familia. ¿Qué es lo que te hace caer en una familia? La voz del Señor. Bueno, seguimos. Y entonces Dios le dijo, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Obedece. Ve y sométete, y ahí hay otra gente que te va a decir a ti lo que tienes que hacer. No vengas tú aquí con que tú solo y yo, sino ve y aprende a someterte a un verdadero liderazgo. Y entonces pasó que Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? Hermano, ya no le dijo asesino Saulo, porque era tremendo este Saulo, había visto morir a personas, él perseguía y metía en la cárcel a medio mundo. Entonces Ananías ya no le dijo criminal, pecador, le dijo hermano. ¿Por qué? Porque ya estaba oyendo. Cuando yo sé que Martín escucha la voz de Dios, mi hermano, no duda. Mi hermano, es lo que más me une con la gente cuando sé que oyeron la voz del Señor. Ese es el ADN
y dice mi hermano. Pero cuando nos tapamos los oídos así, cuesta ser familia. Amén. Le dijo, hermano Saulo, y dice aquí, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y bueno, gloria a Dios, y empezó una vida nueva con el apóstol Pablo. Obedientemente, Pablo se quedó a esperar lo que le tenían que decir y hacer. Hoy en día, ¿cuánta gente tiene esa actitud de decir, quiero aprender, quiero escuchar, quiero someterme a un verdadero liderazgo? ¿Verdad que venimos con miles de falta de confianza y de cuestionamientos? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué? Y a ver, ¿dónde estudiaste? ¿Y dónde saliste? Y a ver qué, y qué, esa actitud. Pero cuando Dios te habla, se acabaron las cosas. Se acabó el problema, ya Dios te dijo. María no le anduvo cuestionando nada al ángel. Y ella estaba viendo que Dios le estaba hablando, no estaba diciendo, a ver vuela, a ver, déjame ver si eres ángel. Bueno, otra razón para poder conocer lo hermoso de la vida. Ya te lo dije al principio, lo termino ahorita con esto. ¿Por qué integrarme a la familia de Dios? Para conocer lo hermoso de la vida. Lo digo de nuevo, ¿por qué te tienes que integrar a la familia? Para que aprendas a ver las cosas hermosas de la vida. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Puedes ver eso? Mira, solo gente conectada puede ver eso. Solo gente integrada puede ver eso. La gente que todavía está así, de hermoso no mira nada. Cuando Dios te une a la familia, tú dices, esto es hermoso. Y no es a nivel sentimental, es en el espíritu, es una hermosura del espíritu. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, todo el mundo conectándose, como el rocío de Hermón, la frescura de la mañana, está hablando, la frescura de un nuevo día, que desciendo sobre los montes de Sión, ahí está la iglesia, las estructuras de la iglesia, el monte, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde envía Dios la bendición? A la familia. Tú quieres que Dios bendiga a tu familia y no puedes ser familia. Sé familia porque ahí Dios envía bendición. Integra tu familia, sé familia de Dios, ten en tu matrimonio, construye de esa forma, porque ahí envía Dios bendición. Cuando tú estás con la actitud de destruir a tu familia o de no construirla o que no te importa, ¿para qué le pedís a Dios que te bendiga si tú estás con una actitud que no va? Y esa actitud tuya no es que si veniste hoy, es que estás haciendo en tu casa cuando no estás aquí. Ahí envía Jehová bendice. Y nosotros, religiosamente, la iglesia ha dicho, vengan todos aquí al culto porque aquí envía Dios la bendición. En tu casa no, aquí sí. Y todos celebramos el culto. Y vamos a cantar fuerte para que el culto se ponga bueno. Porque aquí vamos a recibir la bendición. Siempre el enfoque externo, siempre el enfoque para cualquier lado, el enfoque para cualquier lado. Mira la hermosura de vivir en familia. Escucha al Señor. Sigue el diseño, sigue el modelo. Sé obediente, genera una estructura en tu casa. Ahí Dios envía su bendición. Pero ¿qué es más fácil? ¿Llamarte al frente a orar por ti, por un milagro? ¿O decirte, véate a tu casa
y edifica una estructura correcta, porque ahí Dios envía todos sus recursos. Por eso tengo que amar a mi esposa, por eso tengo que hacer lo que hizo Jesús, morir por ella. Porque sé que de ahí viene todo lo que yo necesito. Que por más que me vaya bien económicamente, no me va a servir. Por más que tenga dinero, no me va a servir. Tengo que tener prioridades. ¿Ya viste lo que es familia? ¿Qué es la familia y por qué integrarme? Esa tecnología espiritual que sucede, que son cosas sobrenaturales. ¿Puedes meditar en esto? Amén. Dale gracias a Dios por enseñarnos a ser familia. Sujeción, liderazgo, lenguaje nuevo, correcta revelación de Jesús. Todo eso, ¿quién te lo da? ¿El Instituto Bíblico? No, Señor, te lo da conectándote en una familia. No es la religión, es la familia de Dios. Amén. Hemos escuchado este mensaje que se ha dado aquí en Iglesia Epicentro. Y recuerda que puedes tener la confianza y la libertad para comunicarte con nosotros a través de nuestro sitio en internet. Dejarnos comentarios, preguntas que tengas y si deseas hablarnos personalmente, simplemente llámanos. Nos gustaría mucho saber de ti. Que Dios te bendiga.